Bueno, y aquí estamos para el bloque de buenas noticias. Y saben que fue una semana de muy buenas noticias. La primera tiene que ver con los índices que se conocieron de pobreza y ya lo vamos a desarrollar. La segunda involucra a todos los uruguayos también, porque es un premio del SINAI que en definitiva no deja de ser un premio para todos los uruguayos. Y la otra tiene que ver con los free shop del Chuy. Vean. La cantidad de personas bajo la línea de pobreza disminuyó 1,6% en el segundo semestre de 2022 con respecto al semestre anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística. De esta manera, la pobreza se ubicó en niveles similares a la prepandemia. La cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza se ubicó en 9,1% en el segundo semestre del año 2022, en comparación con el primer semestre del mismo año. Esto implica que de cada 1.000 personas, 91 de ellas no superan el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística. A su vez, la incidencia de la pobreza se estimó en 6,5%, implicando que de cada 1.000 hogares, 65 se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Los mayores valores se registran en los departamentos de Cerro Largo, Rivera, Montevideo y La Valleja. Por otra parte, la estimación de la indigencia a nivel de personas para el total del país señala que de cada 1.000 personas, 2 se encuentran en esta situación. Uno de los datos que generó mayor preocupación en el reporte del primer semestre de 2022 tuvo que ver con la pobreza en niños menores de 6 años, que se había ubicado en 22,5%. Sin embargo, en el segundo semestre se redujo a 16,5%. El economista Nicolás Sichevsky consideró a través de su cuenta de Twitter que es probable que parte de la reducción se explique por la recuperación del ingreso real de los hogares y que de esta manera la pobreza se ubicó en niveles similares al año 2019, previo a la pandemia. Seguimos en tema porque de acuerdo a estos datos la pobreza es un fenómeno que se sigue concentrando en los niños. En particular el 19,7% de los menores de 6 años eran pobres el año pasado. El ministro Martín Lema destacó que semestralmente hay una baja que estimó como contundente. Se acompaña año con año, hay una disminución de la pobreza en general. En lo que tiene que ver con la franja 0 a 6 años está dentro del margen de error. En el segundo semestre de 2022, fuera de todo margen de error, la caída es contundente también en la franja de 0 a 6 años. E incluso si vamos a hablar de cantidad de personas que a veces nos están preguntando, en la medición puntual del segundo semestre se puede estimar, siempre en aproximados porque son estimaciones, que la caída en el semestre estamos hablando de un total entre 57.000 y 66.000 personas. Esto varía según la comparación sea con el primer semestre del año 2022 o con el segundo semestre del año 2021. Y si hablamos de menores de 6 años, estamos hablando las mismas variaciones, en la misma diferenciación, en una caída entre 12.000 y 16.000 menores de 6 años aproximadamente. Hoy siguen vigentes una cantidad de prestaciones sociales que son un estímulo para mitigar consecuencias adversas y que tienen que ver con la reducción de la pobreza y con la prevención de aquellos hogares que están próximos a estarlo. Cuando se da un refuerzo de un 70% en niños de 0 a 6 años que reciben asignaciones familiares Plan de Equidad, es un refuerzo que alcanza a 145.000 niños de 0 a 6 años, que no quiere decir que todos están obviamente en la franja de pobreza, pero se refuerza con ese criterio más genérico para evitar o prevenir que se caiga o ayudar a mitigar que se entre en situaciones de pobreza. Y esto rige hasta junio de este año, donde se va a hacer un análisis. El SINAI, el Sistema Nacional de Emergencia, fue premiado por su labor durante la pandemia de COVID-19. El secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, destacó hoy el despliegue del organismo en todo el país. Y obviamente es muy removedor recordar todos aquellos momentos, ¿no? Desde el 13 de marzo del 2020 para acá, todo lo que estuvimos, cómo funcionó el Sistema Nacional de Emergencia, cómo funcionaron los sistemas departamentales de emergencia, cómo los privados colaboraron en todo el país. Y que entré en un premio Uruguay, y en este caso al SINAI o al gobierno del Uruguay por el manejo de la pandemia, yo dije que en realidad no es para el gobierno, es para el Uruguay entero, porque quien se involucró positivamente en tratar de
que su conducta condicionara la salud de todos y lo hicieron positivo, lo hicieron como había que hacerlo, fueron los uruguayos. Para la semana de turismo en la frontera se espera un incremento en las ventas en lo que tiene que ver con los free shops. Y pensamos que sí, que la propuesta está armada, se ha trabajado en la reposición de mercadería, se ha dado algún poco de licencias en estos días de tranquilidad, hemos puesto las empresas a punto y creo que vamos a tener un momento interesante. ¿Por qué? Porque en el mundo ha mejorado un poco el precio, han bajado los costos de los fletes, Brasil se estabilizó un poco porque ha volcado mucha mercadería al mercado interno y los precios han mejorado. Creo que va a haber un panorama interesante. El presidente de la Asociación de Free Shops de Chuy, Carlos Javier Calawif, en diálogo con BTV Noticias, se refirió a la baja del dólar. Bueno, la baja del dólar lo que trae es un poco una estabilidad en el mostrador porque tanto Brasil, que tiene un dólar estable, como Uruguay con su dólar estable, o sea, se ve que hay un pequeño desfasaje, pero te mantiene un precio agradable del producto cuando lo pasa a moneda nacional, y eso es interesante. Desde la localidad de Chuy, departamento de Rocha, Johnny Casela, BTV Noticias. Uy, cuánta nostalgia me trae el Chuy. Muchos saben que yo durante años hincha absoluto y total de la barra del Chuy. Un saludo para toda la gente amiga y bueno, contento por lo que los comerciantes esperan para esta semana. Pero hubo más buenas noticias, Nos vamos a ir a la pausa, pero les recuerdo, vieron que no subieron los combustibles, podríamos haberlo puesto como una buena noticia, ni que hablar. La semana de turismo, la semana de quienes se van para Paysandú a disfrutar de la semana de la cerveza o los que se van a 33 al Festival del Olimar y tantísimas otras cosas, además del fútbol. Pero dije que de eso acá no hablamos. Ya venimos.